Era octubre de 1954. La ciudad de Tulsa, ubicada en Oklahoma, Estados Unidos, parecía completamente tranquila. Una mujer de 50 años, llamada Nanny Doss, estaba sentada en su casa leyendo sus revistas favoritas, aquellas que publicaban avisos de parejas. Pero su paz fue interrumpida cuando los agentes de la policía golpearon a su puerta. Estaban allí para arrestarla por el asesinato de su marido. La mujer, que era de apariencia robusta y sonrisa agradable, les habló con amabilidad y no se resistió al arresto. Solo pidió un requisito para ir a la comisaría: llevar con ella el último número de Romantic Cards, que estaba sobre la mesa del living. Los detectives ni siquiera la esposaron. Parecía una señora simpática. Probablemente sus sospechas no eran ciertas. Pero la realidad es que Nanny no era una mujer agradable, sino una despiadada asesina en serie. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Nancy Hazel nació el 4 de noviembre de 1905 en Blue Mountain, Alabama, una pequeña ciudad situada entre Evanston y Jacksonville, ahora parte de Evanston. Fue la primera de los 5 hijos que tendrían James y Lois Hazel. Sin embargo, hay evidencia de que Nanny, como apodaban a Nancy, fue concebida ilegítimamente, ya que James y Lois se casaron después de 1905, mientras que los registros del censo muestran que ese año Nanny y su madre vivían solas. Tanto Nanny como sus hermanos odiaban a James, que era un padre controlador y abusivo. Por otro lado, Lois era una madre cariñosa y amable. La infancia de los pequeños fue bastante desdichada, ya que James los mantenía fuera de la escuela durante largos periodos de tiempo para realizar tareas domésticas y trabajar en la granja familiar. Por eso Nanny apenas aprendió a leer y escribir. Su pasatiempo predilecto eran las revistas románticas de su madre y soñaba con su futuro esposo. Su parte favorita era la columna de Corazones Solitarios, donde la gente escribía anuncios en busca de pareja, pero la lectura debía realizarla a escondidas, ya que su padre, un fanático religioso, decía que esas revistas románticas eran un instrumento del demonio. Cuando Nanny tenía 7 años, viajó junto a su familia a visitar a unos parientes al sur de Alabama. Durante el trayecto, el tren se detuvo repentinamente. Eso causó que Nanny se golpeara la cabeza con una barra de metal, ubicada en el asiento frente a ella. Como consecuencia, sufrió fuertes dolores de cabeza y desmayos, que con el tiempo le ocasionaron depresión. Durante los siguientes años, Nanny culparía de su inestabilidad mental a ese accidente. Al llegar a la adolescencia, James les prohibió a Nanny y a sus hermanas usar maquillaje y ropa atractiva, porque creía que eso evitaría que los hombres las molestaran. También les prohibió ir a bailes y otros eventos sociales. A pesar de los supuestos cuidados del hombre, Nanny fue abusada por una serie de hombres de la zona durante aquella época. A los 15 años, empezó a trabajar en una fábrica textil llamada la Empresa de Hilo de Lino, en la cercana ciudad de Evanston. Así logró algo de independencia. Con parte de su sueldo, se compraba maquillaje y revistas del corazón, que aún leía a escondidas, pero la libertad no duraría mucho. En el trabajo conoció a Charles Braggs, un joven de 20 años, que vivía con su madre soltera. Charles cortejó a Nanny y sorpresivamente obtuvo la aprobación de su padre para pedir su mano. En 1921, después de tan solo 4 meses de noviazgo, con Nanny habiendo cumplido apenas 16 años, contrajeron matrimonio. Charles insistió en que su madre debía mudarse con ellos, ya que era el único hijo de la mujer. Así la anciana se apoderó por completo de la vida de Nanny, limitando sus actividades. Ni siquiera la dejaba invitar a Lois a dormir. El matrimonio tuvo 4 hijas, entre 1923 y 1927. Para ese entonces, el amor se había desintegrado. Estresada, Nanny comenzó a beber y a fumar ocasionalmente, aunque con el correr de los meses se volvió adicta. Tanto ella como Charles eran infelices y cada uno hacía su propia vida. Ambos asumían que el otro le era infiel
y en ocasiones Charles desaparecía de la casa durante días enteros, comprobando las sospechas de Nanny. El final del matrimonio llegó en los últimos meses de 1927, cuando en apenas 2 semanas fallecieron 2 de las 4 hijas. Ambas parecían estar sanas cuando Charles se fue a trabajar, pero fallecieron convulsionando, poco después del desayuno en 2 días diferentes. En el hospital, los médicos dictaminaron que ambas habían sufrido intoxicaciones alimentarias. Nanny no pudo ofrecer ninguna explicación, a pesar de que era ella quien les daba la comida. Luego de esto, Charles comenzó a sospechar de su esposa. Se negaba a comer cualquier cosa que ella cocinara, ya que pensaba que podría envenenarlo. Eventualmente decidió mudarse con su hija mayor Melvina, dejando a la recién nacida Florini en casa con Nanny, ya que aún debía ser amamantada. La madre de Charles falleció poco después, y Nanny consiguió un trabajo en una fábrica de algodón para mantener a Florini. En el verano de 1928, Charles regresó con Melvina y su nueva pareja al hogar. A finales de ese mismo año, le pidió el divorcio a Nanny y ella aceptó. La mujer empacó sus escasas pertenencias y se mudó a Cedartown, Georgia, en busca de un nuevo marido. Hasta que eso sucediera, Nanny aliviaba su soledad leyendo novelas románticas y otros libros similares. También volvió a leer la columna de Corazones Solitarios y escribió a los hombres que se anunciaban allí. Finalmente uno llamó su atención: Robert Frank Harrelson, un albañil de 23 años que vivía en Jacksonville. Nanny se contactó con él mediante la publicación en la revista, y el flechazo fue automático. Él enviaba poesías y ella respondía con cartas y fotografías lascivas. En 1929 se casaron y se mudaron a Evanston, Alabama. Al marcharse, dejaron a la pequeña Florini sola en la casa donde Nanny vivía. Los vecinos lograron localizar a Charles y fue a buscar a la niña. Se puso en contacto con Nanny, pero la mujer se negó a recibirla en su nuevo hogar. El matrimonio parecía dispuesto a empezar una nueva vida, pero los problemas no tardaron en llegar. Frank era alcohólico y violento. Como si esto fuera poco, después de unos meses Nanny descubrió que el hombre tenía antecedentes penales por agresión que le había ocultado, aunque continuaron juntos y peleando constantemente durante 16 años más. Nada cambió en la vida de Nanny hasta 1943, cuando Melvina volvió a ponerse en contacto con ella. Le comentó que se había separado de su marido y que estaba embarazada de 8 meses. Luego le preguntó si podía ir a vivir con ella y Frank. Después de dudarlo un poco, Nanny aceptó. Melvina dio a luz a su hijo en 1943. La joven estaba agotada por el trabajo de parto y pasó semanas bajo los efectos de la anestesia, ya que le habían suministrado éter etílico. Uno de aquellos tediosos días, Melvina creyó ver desde la cama cómo su madre le clavaba un alfiler en la cabeza al bebé recién nacido. Nunca estuvo segura de si realmente lo había visto o si fue una pesadilla, pero lo cierto es que el bebé, que no llegó a tener nombre, falleció en los brazos de Nanny. Los médicos no pudieron dar una explicación clara para el deceso, por lo que en el certificado de defunción, la causa figuró como fallecimiento súbito. A partir de entonces, Melvina comenzó a sospechar que Nanny había asesinado a su bebé. No tenía sentido que hubiera perecido en sus brazos, justo cuando ella creyó verla sosteniendo un alfiler. Sin embargo, la chica no quiso mudarse, porque conoció a un soldado que vivía muy cerca. Nanny desaprobaba la relación, y las peleas no tardaron en llegar. Para calmar la situación, Melvina visitaba a su padre por algunos días, y luego regresaba al hogar. Poco después, Melvina quedó nuevamente embarazada, y en 1945 tuvo otro hijo, Robert Lee. Para entonces la relación entre Melvina y Nanny era insostenible, por lo que la chica decidió ir a visitar a su padre para preguntarle si podía ir a vivir con él. Durante los días que se ausentó, Melvina dejó al bebé al cuidado de Nanny, que parecía adorarlo. El 7 de julio de 1945, abuela y nieto estaban solos en la casa cuando el bebé falleció por asfixia, aparentemente causada al darse la vuelta en la cama y quedar con la cabeza debajo de la almohada. Como la manera en que había perecido el pequeño Robert no estaba del todo clara, se llevó a cabo una necropsia
El informe forense determinó que falleció por asfixia, por causas no determinadas. A nadie le llamó la atención que un mes después del suceso, Nenny cobrara un seguro de vida de $500 que le había sacado a su nieto y que la tenía como única beneficiaria. En septiembre de 1945, Nenny continuaba casada con Frank, su segundo marido, pero pronto sus comportamientos violentos se volvieron insostenibles y la mujer decidió hacer algo al respecto. En 1945, Japón se rindió ante las potencias aliadas al fin de la Segunda Guerra Mundial, y Frank, que había sido soldado, celebró la victoria con bastante entusiasmo. El 14 de septiembre, salió junto a sus amigos del ejército y llegó a la casa en la madrugada, claramente borracho. Allí obligó a Nenny a tener intimidad, quitándole la última pizca de paciencia que le quedaba. Después de someterla, el hombre le pidió que le trajera la botella de whisky de maíz que había quedado en la cocina. Nenny le hizo caso, pero antes vertió veneno para ratas en uno de los frascos. Frank bebió la infusión y se retorció de dolor durante horas, hasta finalmente fallecer. Nuevamente el examen forense no señaló a Nenny como la culpable. Se supuso que Frank había perecido por intoxicación alimentaria o alguna otra dolencia. Fue enterrado sin que nadie sospechara las verdaderas causas detrás de su deceso. Un mes después, Nenny cobró otro seguro de vida a nombre de su marido, también por $500. Utilizó el dinero para comprar 10 acres de tierra y construir una pequeña casa en las afueras de Jacksonville. Después de 16 años, estaba soltera de nuevo. Debía salir a buscar a otro marido, o mejor dicho, una nueva víctima. A principios de 1950, Nenny se fue a vivir a Lexington, Carolina del Norte, donde nuevamente recurrió a los avisos de una revista del corazón. Mediante uno de estos, conoció a Arlie Lanning, que también era viudo. Luego de escribirse durante un par de meses, se encontraron personalmente. Tan solo 3 días después de esa primera cita, contrajeron matrimonio. Pero nuevamente, Nenny no había encontrado al indicado. Al igual que sus 2 exmaridos, Arlie era mujeriego y alcohólico. Si bien él tenía amoríos, en ese matrimonio, era Nenny quien a menudo desaparecía durante meses. Sin embargo, puertas para afuera, la mujer parecía llevar una vida feliz, y Nenny se mostraba en público muy cariñosa con su marido. Todos los vecinos la veían como una mujer simpática, siempre sonriente y dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Cuando se ausentaba, Arlie la excusaba, diciendo que se iba a visitar a su hija. Nadie sospechaba que su relación en realidad se estaba cayendo a pedazos. En 1952, Nenny se cansó de su nuevo marido y nuevamente eligió el veneno para ratas como arma. Lo añadió en una de sus comidas y pocas horas después, el hombre falleció. La causa de su deceso fue registrada como insuficiencia cardíaca, ya que era un gran bebedor, y además la zona donde vivían había sido afectada por un brote de gripe. A diferencia de los otros asesinatos, este se produjo en circunstancias menos sospechosas. Eso, sumado a que los vecinos veían a Nenny como la esposa perfecta, llevó a que no se realizara ninguna necropsia. La gente del pueblo incluso acompañó a la viuda en el funeral. Lo extraño llegó un mes después, cuando la casa que la pareja había compartido, propiedad de Arlie, se incendió. Solo quedaron los cimientos y un seguro contra incendios a nombre de Nenny. La mujer vivió durante un tiempo con su ex-suegra, pero después de que ésta falleciera mientras dormía, Nenny quedó nuevamente sin hogar. Entonces decidió irse de Carolina del Norte y terminó en la casa de su hermana Dobby. La mujer estaba postrada en cama por una enfermedad y tan solo 2 semanas después de la llegada de Nenny, falleció. Como estaba enferma, nadie sospechó que su deceso pudiera deberse a otras razones, mucho menos a un asesinato. Ese mismo año, Nenny volvió a enfrascarse en la búsqueda de un nuevo esposo. Se unió a un servicio de citas llamado Club Círculo Diamante y pronto conoció a Richard L. Mordon, de Jamestown, Carolina del Norte. Se casaron en 1952 en Kansas. A diferencia de sus exmaridos, Richard no tenía un problema con la bebida. Aún así compartía su pasión por las mujeres. El hombre comenzó a viajar a menudo a la ciudad, durante largos periodos de tiempo, para conocer a otras chicas. Nenny comenzó a molestarse y pensó en volver a hacer de las suyas, pero la aparición de otra persona la distrajo de su objetivo.
En enero de 1953, Richard se enteró que su suegra Lois tenía una fractura de cadera y había quedado viuda recientemente, por ende le dijo que se fuera a vivir con ellos. Cuando la anciana apareció en la casa de la noche a la mañana, Nanny se sorprendió. Richard ni siquiera había tenido la cortesía de avisarle que se mudaría allí. Lois, la madre de Nanny, falleció repentinamente a finales de ese mes, cuando llevaba apenas 15 días viviendo allí. La mujer se quejó de fuertes dolores de estómago, que en realidad habían sido causados por el veneno para ratas que Nanny había puesto en su comida. Había asesinado a su propia madre y sumaba así otra víctima. El certificado de defunción estableció que Lois había fallecido por causas naturales. Nuevamente, Nanny podía concentrarse en su odio a Richard, que crecía cada vez más. 3 meses después, el 19 de mayo, Nanny se cansó de las infidelidades de su marido y eligió su método favorito para deshacerse de él. Le dio un termo lleno de café que había mezclado con arsénico. El hombre falleció mientras dormía, sin enterarse de que su esposa lo había envenenado. Ese mismo año, Nanny visitó a otra de sus hermanas, que luego de sufrir misteriosos calambres estomacales y convulsiones, cayó desmayada y falleció. A pesar de que todas sus víctimas tenían claros síntomas de haber sido envenenadas, nadie sospechó de Nanny. Así logró seguir haciendo de las suyas durante un tiempo más. El cuerpo de Richard aún estaba caliente cuando Nanny comenzó a escribir nuevamente anuncios en una revista del corazón. Así conoció a Samuel Doss, un ministro nazareno que había perdido a su familia en un tornado en el condado de Carroll, Arkansas. En ese entonces Samuel vivía en Tulsa, Oklahoma. Trabajaba como empresario, era abstemio y tenía fuertes convicciones religiosas. Parecía a todas luces el candidato ideal. El flechazo fue instantáneo y en julio de 1953, Nanny y Samuel contrajeron matrimonio en Tulsa. Si bien Samuel no era tan violento como los exmaridos de Nanny, tenía algunos otros defectos. Algunas de las pequeñas cosas que molestaban a su flamante esposa eran tener que irse a la cama cuando oscurecía y que no la dejara tener un televisor, una radio o incluso un ventilador en la casa. He sido un hombre cristiano toda mi vida, y tú vas a ser una mujer cristiana. No necesitas ninguno de esos aparatos, le decía el hombre. También le prohibía las revistas y los programas que no fueran educativos. Nanny soportó sus reglas durante un tiempo, luego lo abandonó por un breve periodo en señal de protesta. Pero eventualmente regresó a su hogar, ahora con un plan. Puso su nombre en la cuenta bancaria y contrató 2 pólizas de seguro de vida, con ella como beneficiaria. Tan solo 2 meses después de haber contraído matrimonio, Nanny le puso veneno para ratas en el café a su esposo. Al parecer, calculó mal la dosis, lo que le provocó sacudidas tan violentas que le terminaron salvando la vida, ya que vomitó el veneno. El sujeto fue internado de urgencia en el hospital, con síntomas parecidos a los de una gripe y con una fiebre muy alta. El médico que lo revisó le diagnosticó una infección severa en el tracto digestivo. Estaba grave y no sabían si podría sobrevivir. Samuel estuvo internado un mes entero en el hospital. Durante ese tiempo, Nanny no se despegó de su lado, salvo para ir a dormir a su casa por las noches. El 5 de octubre de 1954, cuando finalmente le dieron el alta, la mujer se mostró sumamente feliz y le dijo a su marido que debían celebrar. Una vez en casa, Nanny cuidó de Samuel hasta que recuperó completamente la salud, pero el hombre no había cambiado en nada, seguía siendo igual de estricto y controlador, y ella estaba ansiosa por cobrar las 2 pólizas de seguro que había contratado. Debía actuar rápido. El 12 de octubre de 1954, Nanny le preparó a Samuel una rica comida, muy diferente a los platos insípidos que le daban en el hospital. El postre fue una tarta de ciruelas secas, que contenía ingredientes especiales, a aquellos típicos que Nanny solía agregar en las comidas de sus allegados. El hombre se dio un verdadero atracón y falleció pocas horas después mientras dormía. Al día siguiente, Nanny dedicó buena parte de su tiempo a preparar el servicio fúnebre de su difunto marido, pero se hizo un tiempo por la tarde para iniciar los trámites de los 2 seguros de vida que había contratado para Samuel y que la tenían como única beneficiaria. Nuevamente, sus planes habían salido a la perfección, o al menos eso parecía. Nanny no había tenido en cuenta algo. Samuel visitaba desde hacía años a un médico de cabecera
que además era su amigo. Su repentino fallecimiento alertó al profesional, quien a través de un abogado consiguió que un juez ordenara una necropsia. Pero el médico aún debía convencer a Nenny de aceptar el proceso. Lo logró diciéndole que si conseguía determinar qué enfermedad había causado el deceso de su marido, salvaría vidas en el futuro. El estudio forense arrojó que Samuel tenía gran cantidad de arsénico en su sistema, la suficiente para asesinar a 5 hombres juntos. Estaba claro que el hecho no había sido un error, sino un homicidio premeditado. Rápidamente el profesional avisó a la policía y le relató sus sospechas. Realmente creía que Nenny había sido la mente maestra detrás del crimen. Cuando los agentes llegaron a la casa de Nenny en Tulsa, Oklahoma, para arrestarla, la mujer de ya 50 años los esperaba con una paz idílica. Les sonrió, no se resistió a acompañarlos y a último momento les pidió permiso para llevar con ella el número de Romantic Hearts que estaba sobre la mesa del living. Una vez en la comisaría, en lugar de hablar de sus crímenes, como había prometido, la mujer se puso a leer el correo de la revista. Buscaba un nuevo corazón solitario con quien contraer matrimonio. Los agentes le quitaron a Nenny el ejemplar que había llevado consigo y le pidieron que por favor se concentrara en el interrogatorio. Le preguntaron respecto al repentino fallecimiento de su marido, pero la mujer se remitió a mirar con sumo interés el ejemplar de Romantic Hearts que uno de los detectives tenía entre sus manos. Finalmente, los agentes pudieron sacarle no una, sino varias confesiones. Nenny admitió haber asesinado a Samuel, quien según ella realmente la adoraba, pero era insoportable. También confesó haberles quitado la vida a sus 4 maridos anteriores, además de a una de sus suegras, la madre de Arlie. Con respecto al móvil, admitió que había ultimado a sus exesposos, porque no estaban a su altura. Todos eran alcohólicos, violentos y mujeriegos. Ella simplemente estaba buscando a la pareja perfecta, un romance verdadero que durara toda la vida. Luego mencionó que había asesinado a su propia madre, que había tenido la mala ocurrencia de ir a vivir con ella cuando estaba casada con su 4º marido, también a su hermana Dobby y a su nieto Robert, pero la confesión terminó ahí. Cuando Nenny acabó de hablar, los detectives le devolvieron su preciada revista. Era lo único que le interesaba. Quedó arrestada en un principio por el asesinato de Samuel. Sin embargo, varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Alabama y otros lugares especulaban que era probable que Nenny hubiera asesinado a unas 12 personas más con veneno para ratas o arsénico. De sus hijas, su otra hermana y el nieto recién nacido, la mujer risueña no quiso decir nada. Sostuvo que nunca hizo daño a sus parientes de sangre, contradiciendo su confesión sobre el asesinato de su madre, hermana y nieto. Pero la policía aún no creía en sus palabras. Era por demás extraño que todas las personas que se relacionaban con ella fallecieran repentinamente. Se exhumaron y analizaron los cuerpos de todos los esposos, parientes e hijos de Nenny, que habían perecido desde 1929. Así pudo confirmarse que 2 de sus hijas, 4 de sus esposos, 2 de sus hermanas, su madre, su ex-suegra y sus 2 nietos habían fallecido envenenados con arsénico. Como si esto fuera poco, los agentes descubrieron que de no ser por la advertencia del médico de Samuel, Nenny hubiera continuado con su modus operandi. Antes de que el hombre falleciera, la mujer había empezado a comunicarse con un granjero de Carolina del Norte. Incluso le había preparado un pastel y se lo había enviado por correo. Sería la primera probada de lo que luego se convertiría en un banquete de veneno. Él esperaba ansiosamente el día en que se encontrarían, sin sospechar nada sobre las verdaderas intenciones de la asesina. Cuando los agentes le preguntaron a Nenny qué pensaba que deberían hacer con ella por envenenar a todas esas personas, su respuesta fue calma: lo que quieran hacer, me parece perfectamente bien. Durante las primeras entrevistas a los medios, su hábito de sonreír y reírse mientras hablaba de sus crímenes le valió el apodo de abuela risueña. A medida que los casos se volvían más relevantes, la prensa inventó para Nenny un sinfín de apodos más: la asesina de corazones solitarios, la viuda que se hizo a sí misma, Lady Barba Azul y, por supuesto, la viuda negra. A su primer esposo, por otro lado, los medios lo bautizaron Lucky Charles, ya que había sido el único marido que Nenny no asesinó.
A pesar de que la mujer había manifestado sus crímenes, el estado de Oklahoma centró su caso únicamente en Samuel. De esta forma, atribuyó su accionar a la herida en la cabeza que había sufrido de niña, que según ella, le había provocado dolores toda la vida, pero las pericias psiquiátricas diagnosticaron que la acusada estaba legalmente cuerda. Nenny se declaró culpable de asesinato el 17 de mayo de 1955 y el estado de Oklahoma la condenó a la pena capital. Los departamentos de justicia estatales de Carolina del Norte, Kansas y Alabama también la acusaron de asesinato, pero cuando se conoció la condena de pena capital, las fiscalías de esos 3 estados suspendieron los procesos. Después de todo, una persona solamente puede ser ejecutada una vez. Nenny podría enfrentarse a la silla eléctrica y a la distinción de convertirse tal vez en la primera mujer en la historia de Oklahoma en ser ejecutada, pero el proceso no había culminado. 2 años después, el juez J. Howard Edmondson declaró que Nenny padecía demencia, lo que le evitó la pena letal. El juez explicó más tarde que no quería sentar un mal precedente ejecutando a una mujer, y especialmente a una persona con discapacidades mentales. Nenny no solo se salvó de la pena máxima, sino que tampoco fue acusada por ninguno de los otros asesinatos. La mujer no perdió la simpatía que la caracterizaba y se mostró emocionada ante la idea de pasar toda la vida en prisión. Luego de la sentencia, Nenny fue enviada a la prisión de McAlester en Tulsa, donde aceptó recibir a la prensa para hablar sobre su estadía. Relató que si bien se llevaba bien con todas sus compañeras, había algo que le dolía, y era que las autoridades solamente la dejaran trabajar en la lavandería. Como Nenny era una excelente cocinera, había pedido en repetidas ocasiones que le permitieran estar en la cocina, pero siempre se lo negaban. Para ella, era evidente que tanto las autoridades como las otras reclusas temían que los envenenara. Después de 2 años en prisión, Nenny lamentó la cadena perpetua y deseó que la hubieran condenado a su inevitable final. Sin embargo, se mantuvo alegre y a menudo hacía bromas sobre los crímenes que cometió. Durante los siguientes años, Nenny brindó diversas confesiones sobre lo ocurrido durante esa época de asesina. Insistió en que el dinero no había jugado un papel importante a la hora de cometer los homicidios. A pesar de los diversos pagos de seguros, sus asesinatos estaban motivados por el aburrimiento marital y el sueño de descubrir al marido ideal, como se describía en sus revistas de verdadero romance. Pero esto no justificaba los asesinatos de familiares de sangre. El por qué les quitó la vida a personas completamente indefensas, como sus nietos bebés, es un secreto que se llevó a la tumba. El 2 de junio de 1965, Nenny falleció de leucemia en la sala del hospital de la penitenciaría del estado de Oklahoma. Tan solo llevaba 10 años presa. Fue enterrada en el parque conmemorativo de Oak Hill, en McAlester, Oklahoma. Actualmente su tumba es una de las atracciones más vistas por los turistas de la zona. Investigaciones posteriores revelaron que en total Nenny se había cobrado la vida de 12 personas. Por fuera parecía ser una mujer simpática, pero por dentro tenía un intenso deseo de asesinar y una pasión por el veneno para ratas tan grande como su fanatismo por las revistas de amor. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.